John, vacílate esto. Hace unos episodios atrás, porque hoy estamos grabando el episodio número 147, lo estamos grabando desde una locación maravillosa. Playa de Uva, en el estado Sucre, Península de Paria. Así es, un sitio que me hace sentir el síndrome de Stendhal. Para las personas que no vieron en el streaming, cuéntales qué. Es un síndrome que tiene efectos psicosomáticos cuando una persona enfrenta algo, una escultura, una figura, un paisaje de alta belleza y que te impacta tanto. Bueno, ese es este lugar, Playa de Uva. Playa de Uva, el complejo Nivaldito. Una belleza. Pero estamos en este lugar y hacía referencia porque hace unos episodios atrás nosotros grabamos un episodio que tenía que ver con lo que es el burnout creativo. Sin duda. Explicamos qué era y cómo afectaba. Pero en realidad pudimos haber extendido un poco más ese día y hoy nos provocó hablar en esta magnífica locación de cómo salir de él. O sea, o qué cosas puede hacer uno cuando te sientes, creativamente agotado y dices, ya va, ¿cómo retomo? O sea, y lo quiero conectar con una experiencia que tuvimos en este viaje. Nosotros nos vinimos a la península de Paria y al día de hoy, para cuando estamos grabando este podcast, ya tenemos 6 días desde que llegamos y hemos grabado muchísimos contenidos. O sea, de hecho en estos días hablamos con para el equipo de producción y reflexionábamos cuántas piezas más o menos pudieran salir de todo lo que hemos grabado. Y bueno, para la gente que nos sigue en Vacílate Esto, para la gente que nos está viendo por diferentes otros medios, inclusive por Televen, aquí nos ven mucho por Televen, John. Sí, aquí no, aquí en Río Caribe todo el mundo dice, ustedes son los de Televen, ustedes son los de Televen, eso es increíble. Increíble, es increíble. Por donde nos estén viendo, yo creo que nosotros, bueno, me pasó a mí, no sé si te ha pasado a ti. Llegó un momento cuando nosotros veíamos la planificación, porque el equipo nos decía, con todo lo que hemos grabado, salen unas 50, 60 piezas No, más o vale, menos. no creo, Juan. En fragmentación, en episodios Claro. completos. O sea, hay muchas cápsulas, en cápsulas de contenido pueden salir cerca de unas 50, 60 piezas. Pero para la gente que nos sigue, muchos de esos contenidos los van a estar viendo en los próximos meses. Pero cuando yo veía la planificación antes de llegar al viaje, yo decía, no, vale, esto está perfecto, todo lo vamos a cubrir, o sea, todo sale. Pero yo te tengo que admitir que como al cuarto o quinto día, llegó un momento que porque el ritmo es frenético, nos levantamos muy temprano en la mañana, o sea, porque no es un viaje de descanso, no es un viaje es un viaje de trabajo. Entonces queríamos aprovechar la mayor cantidad de horas para aprovechar todos los contenidos que pudiéramos hacer. Y como el cuarto o quinto día, tenía tiempo que no me golpeaba pero ¿qué más decir? O sea, ¿qué más podemos grabar? ¿Desde qué ángulo lo vamos a abordar? Y me di cuenta que estaba experimentando el agotamiento creativo. Entonces vamos a ver y reflexionar un poquito de ese episodio de qué cosas podemos hacer, que creemos nosotros, y vamos a hablar un poquito desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia, de cómo podemos salir de esos huecos creativos. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. El mío es John da Silva, @JohnSnacks, que estas camisas, no, mentira. Son cortesía de... Sí, no, mentira. Es importante, Juan, porque hay momentos, a ver, depende de la industria donde trabajes y depende del área donde trabajes, necesitas tener como una capacidad de conexión para poder responder a solicitudes creativas. A ver, una persona que tiene que escribir un libro, probablemente, si es personal, se da el tiempo que necesite. Si tiene una fecha de entrega, probablemente se parece un poco más a nosotros. Pero el trabajo que nosotros desenvolvemos nos exige que el lunes tenemos que hacer algo, sea como sea. O tenemos que entregar una presentación el miércoles, o el viernes tenemos una licitación. Entonces eso significa que tú tienes deadlines de pensamiento. Y es complejísimo porque tú te sientas en una primera idea, en una primera reunión posible, o en un primer set de grabación, y de pronto no sientes que tienes lo mejor que podrías dar. Totalmente. Y lo piensas y lo das y tal, pero crees que podrías dar algo más en otro mood o en otro momento. Porque bueno, también hay situaciones personales, psicológicas que a uno lo va afectando. Entonces, experimentar y conectarse con las cosas que uno siente que son las más poderosas, que lo pueden sacar, identificarlas, puede ser una herramienta. Yo, por ejemplo, te digo que yo en la música tengo un territorio de inspiración. O sea, tengo varios autores, y especialmente Joaquín Sabina, que cuando escucho su música me abre el pensamiento creativo. También he identificado que donde mejores ideas creo no son dentro de la oficina. En la oficina es donde más siento la gestión, pero las ideas me vienen en diferentes otros momentos. Entonces, si eso es así, ¿cómo lo estimulas? Porque yo justo lo quería conectar con esto que comentas, con lo que vivimos, por ejemplo, el día de ayer.
nosotros vinimos con un cronograma todo muy bien planificado. Y en esa planificación no necesariamente incluimos, porque para nosotros nuevamente no es que no queríamos descansar en ningún momento y queríamos sobretrabajar, pero queríamos aprovechar el máximo del tiempo mientras estábamos aquí. Y el día de ayer también teníamos una planificación y por un tema climático, por un tema también de equipos, no pudimos cumplir con el cronograma. Y nos dio como un tema que sentimos en ese momento. De hecho, yo te lo comentaba ayer. Decía, Berro, este día pudimos haberlo aprovechado mejor. Y de alguna manera el día de ayer fue como que le tuvimos que, si lo comparas con los 5 días, los otros 5 días, fue como el ritmo más bajo a nivel de productividad, es decir, de cantidad de contenido que producimos. Pero esta mañana, porque ayer nos sentamos, pudimos planificar, pudimos reorganizar ciertos contenidos, pudimos discutir inclusive de las cosas que queríamos hacer y que nos faltaban por hacer, pero no cumplimos con el cronograma que teníamos ayer porque, bueno, el clima no nos ayudó. Y de alguna manera también nos obligó a tener un momento como de nada, de no producir nada. Y siendo también bastante honestos, dijimos, bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a meternos en la playa. Sí, era como una resignación al hecho de no estar cumpliendo con el objetivo que tenías en el día. Claro. Entonces, tú lo que medio estás planteando, Juan, si leemos entre líneas, lo que quieres decir es que en un proceso creativo debes planificar el descanso. Yo creo que ya yo hoy me atrevo a que tienes que planificar el descanso. Y lo conecto con una entrevista. Voy a tratar de recordar exactamente el podcast, porque no lo vi, no vi el podcast, vi un fragmento de una entrevista que tuvo Luisito Comunica. Y él hablaba un poco de su experiencia y su evolución como creador de contenido. Él decía, mira, yo te puedo decir hoy con mucha confianza de que Luisito Comunica tiene 12, 13 años haciendo lo que hace. Claro. Y él, una reflexión que hacía en el clip que vi, es que él decía, yo hace de 5, 6, 7 años cuando me iba a Asia o me iba a Indonesia o me iba a Perú o me iba a X, pon el país que fuera, yo planificaba un poquito en la manera en que yo la acabo de escribir como planificamos nosotros. Y yo he aprendido en el tiempo que si yo me voy hoy para Japón y yo digo, bueno, yo hago todos los contenidos que necesito en 5 días, yo los planifico en 8. O sea, Claro. porque yo sé que el contenido 4 que quiero hacer, al cuarto día estoy agotado mentalmente, físicamente y creativamente. Y probablemente como lo pueda abordar y todo lo que pueda hacer, no me va a salir igual. Entonces yo descanso, cada 3 días me agarro un día y en ese día no es que me tiro en la cama a ver, que puede ser válido, pero lo que él referenciaba es que yo salgo a conocer la ciudad, salgo a hablar con la gente, salgo a comer la comida local, salgo a vivir experiencias. Y cuando voy a hacer el contenido que ya tenía planificado, lo que viví esos días probablemente me nutre muchísimo más. Claro, Que va más allá del descanso. mejoras el storytelling, Todo. lo ves desde una perspectiva de la no presión, y te da la oportunidad de reflexionar sobre lo que te falta, porque no solamente, por ejemplo, en el caso del podcast, si llegas o sea, el día que llegas agotado, tienes tal vez también menos disposición a hacer algo nuevo improvisado que haya salido, o hablar de algo menos improvisado, si estás muy agotado. Y luego si hay una idea nueva para hacer algún contenido, un fragmento para redes, te vas agotando y dices, bueno, pero eso implica hacer esto, implica hacer eso, entonces decides sacrificar. Entonces, si lo haces tan justo, vas a empezar a sacrificar la posibilidad actitudinal de hacerlo. Y me parece que ese punto lo puedo conectar, Juan, con el otro que lo aprendí del profesor Leo Álvarez de fotografía, que tiene que ver, ok, es verdad esto, pero si te conectas ese día con la playa y después dices, no, ¿sabes qué? Yo me quedo ya en la playa. Claro, por eso creo que tiene que ser como breaks, pero totalmente... O sea, son parte del cronograma. O sea, tú sabes que, te juro, tienes que retomar la rutina porque nuevamente, si no, lo conviertes en un viaje o sea, lo hubiéramos convertido en un viaje nosotros de Un poco descanso. lo que decía Leo, lo que dice Leo, es que cuando vas a hacer producción fotográfica de contenidos, es que no deberías de estar en un sitio demasiado acogedor. Yo creo que eso es como- válido. Yo creo que eso es válido. Es decir, trata de estarlo en un sitio donde tengan las condiciones mínimas que necesites, pero que sea lo más incómodo posible. Que sea lo más incómodo posible para que no Quieras pasar todo el día allí. quieras pasar todo el día. Por- Y ahí lo que pasa es que ahí te estás refiriendo y me parece que, de hecho, yo en este viaje, creo que el tercer y cuarto día, porque de donde estamos grabando, hoy, estaba en la planificación. Y esto es importante decirlo. O sea, debatimos mucho sobre esto. Y tú, conscientemente, que ya has venido varias veces a este local, a este lugar, a esta posada fantástica,
tú decías, ni de broma nos vamos a quedar ahí. Porque si nos quedamos ahí, nos vamos a poner muy cómodos. Y yo te decía, perro, John, pero... O sea, yo vine una sola vez hace muchos años, no me quedé, solo vine a conocer las instalaciones y no fuimos. Y yo digo, pero ya si estamos allá, vale, vamos a quedarnos un día por lo menos. Y yo el tercer, cuarto día le decía a John, menos mal no nos quedamos en Playa de Hugo. Porque no me hubiera sacado de aquí. Y vamos a explicar ese menos mal, porque es un lugar tan acogedor. Tiene piscina, tiene playa, tiene Servicio, tantos elementos comida, todo, o sea, que nosotros para hacer contenido tenemos que salir de aquí todas las mañanas. Entonces, pautar la mañana para salir, mientras te puedes quedar comiendo la comida fantástica que hace Churri con Cosmelina, mientras te puedes quedar en la piscina, mientras te puedes quedar, oye, te va a costar más si estás en un lugar donde más bien lo que dices, solamente paso la noche y al día siguiente estoy todo el día en la calle. Entonces eso es más, no es para evitar el burnout, pero sí para incentivar la producción y eliminar el tiempo que puedas no ser productivo. claro, porque, a ver, nuevamente, para mí es un cambio de ver las cosas, de lo que llaman el mindset, la forma en que vemos las cosas. Yo, por ejemplo, si conecto las dos cosas que hemos hablado, tengo como sentimientos encontrados, porque si tú realmente, fíjate que Luisito, en el caso de Luisito, él lo que dice es, no se trata de descansar, se trata de que te tomes un día donde realmente, en el caso Como nuestro, para alimentar de nuevo. sí, no es quédate en la cama descansando y tírate a la piscina del hotel, porque eso es un peligro. O sea, eso es un peligro y probablemente no puedas retomar todo el cronograma que tienes. Pero ese día, si tú eres productor de contenidos, si tú eres músico, ese día no hagas música, ese día no grabes contenido. En el lugar donde estés, sal, come, habla con la gente, vive la experiencia, trata de vivir la experiencia local, que probablemente eso te va a nutrir nuevamente, sobre todo el tema que estamos abordando, es esa capacidad de crear basado en las experiencias. Pero date date un descanso, porque ya tienes 5 días produciendo. Tienes 5 días agarrando un micrófono, tienes 5 días haciendo short, editando videos. Para, un ratico, vive, pum, vuelve inmediatamente. Y Juan, ese día que tomas, te permite, vamos a suponer que sales al pueblo a ver qué está haciendo la gente. Para nuestro caso, además, nos da la visual no citadina del país. Que cuando hablamos de Caracas, estamos hablando de 4 millones de habitantes, Maracaibo podemos estar hablando de 2 y pico más, la Gran Caracas, Maracaibo 2 y pico más, la Valencia, o sea, si vamos a suponer que podemos sacar 10 millones de las personas que son los habitantes de las grandes ciudades. Luego hay 25 millones más, 28 millones más, 28 no, 18 millones más, lo cual significa que es más la gente que no vive en los entornos citadinos. Y nosotros la mayoría de las veces pensamos para las personas que viven en entornos citadinos. Entonces, ese espacio te da la oportunidad, por ejemplo, de conocer hábitos que Claro. son distintos, rutinas que son distintas, posibilidades que son distintas, que si tú no los tienes el contacto ingenuo, porque no lo estás buscando en ese día, te permite generar nuevas ideas a partir de ver lo que las otras personas están viviendo Totalmente. o cómo lo están viviendo. Yo no me Totalmente. atrevo a asegurar hoy día absolutamente nada, como una tendencia absoluta, nacional, regional, nada. Eso es lo que tú dijiste al principio. Aquí la mayoría de a una gente le preguntamos en un lugar qué telefonía funcionaba en ese lugar y nos dijeron, no sé, muchacho. ¿Aquí? O sea, no le importaba. ¿Sí? Y obviamente para nosotros eso es inconcebible. Entonces, es decir, esa persona tiene una preocupación bastante diferente, pero por lo cual no tiene preocupación por el consumo de noticias y de información y entretenimiento que nosotros sentimos que la gente tiene en redes. Sí. Por lo cual es totalmente diferente si tú quieres conectar a esa persona. Y esa persona es consumidora de algunas categorías de productos. Totalmente. Entonces, esa experiencia te permite ver otras cosas, ese momento libre, que luego, por ejemplo, nos puede servir para grabar lo que estamos grabando ahora acá. Claro, porque esto que estamos hablando ahorita no necesariamente tiene que ver con, o sea, estamos hablando mucho de los procesos de cuando estás hablando involucra procesos creativos, que puede ser desde contenido hasta música, pintura, cocina, lo que sea, porque no tiene que ver con tiempos de ocio, y eso es lo que quiero como que tratar de diferenciar. Yo creo No que es- está claro, está No es claro. que, no es que los tiempos de ocio estén bien o estén mal, no, es cuando tú realmente estás creando algo, el exceso de hacerlo, el burnout creativo va a llegar y cómo retomarlo sin la típica de, bueno, tómate un descanso. Ah, pero ¿cómo tómate un descanso?
O sea, y a mí ese clip, y lo hablaba mucho esta mañana, me hizo como mucha conexión porque yo lo viví en este viaje. O sea, y de hecho lo vivimos, y yo agradezco mucho que el día de ayer las condiciones que se dieron, y aunque quería hacer uno de los contenidos que si son coherentes y han visto todo el contenido que hemos estado produciendo en Paria, era uno de los contenidos que yo más quería grabar, que era hacer el streaming en un bote. O sea, queríamos transmitir en vivo y grabar podcast desde un bote. Y bueno, menos mal, que eso también lo decíamos ayer, menos mal que no salimos, porque la lata de agua que cayó ayer, a la hora que lo teníamos planificado, nos hubiera arruinado. La historia del granjero chino. No, cuente, es que esa historia aplica para todo. Claro, porque esta historia rapidito es una reflexión sobre anticiparse a pensar que algo es bueno o malo cuando sucede. Entonces este es un granjero que está en su casa y se le escapa su caballo. Y entonces todo el pueblo vino a decirle, oye, qué mala suerte tienes, se te escapó el caballo. Y el granjero dice, mira, no sé si es mala suerte. O sea, no lo sé. Al día siguiente el caballo viene con 2 potras. Y todo el pueblo vino y le dijo, mira, qué maravilla, te tienes ahora 3 caballos. Tal. El hijo empezó a domar las potras, se cae y se daña la espalda. Claro, entonces, de hecho, cuando los botes decía, no sé si es bueno o es malo. No sé si es bueno o es malo. Viene todo el mundo, oye, lo que le ha pasado a tu hijo, no sé si es bueno o malo. Pero ¿cómo no va a ser bueno o malo si se fracturó? Pero no sé si es bueno o malo. Al día siguiente vino el ejército y reclutó a toda la gente del pueblo, menos a su hijo. Yes. Y todo el mundo, uy, qué suerte tuviste, no reclutaron a tu hijo. Ese es el cuento del granjero Y chino. así va la cadena de eventos. Entonces, en ese momento decíamos, no vamos a poder grabar por X circunstancias y tal. Y después a los 20 minutos empezó un palo de agua que ya estuviéramos en el mar y hubiéramos perdido todos los equipos. Todos los equipos, realmente la grabación hubiera salido totalmente mal. Y además, bueno, imagina. ¿Y sabes qué pasa, Tú Juan? con la marea así alterada. Una de las grandes sesgos que tiene la creación del contenido es que probablemente la gente ve lo que está haciendo la gente en redes para hacerlo también. Bien sea una tendencia, bien sea una forma de editar, bien sea una forma de hablar o un tipo de contenido que vas a hacer. Entonces tú dices, bueno, yo voy a hacer más o menos exactamente esto, pero con esta manera. Y eso hace que entremos en un ciclo como creadores de contenido agotador, porque empiezas como a crear contenidos en un sistema de discursivo similar. La idea de hacer contenidos te genera, por ejemplo, aquí vamos a estar haciendo contenidos nuevos y le vamos a entregar novedad a a las consumidores que nos siguen. Totalmente. Esas personas que son los consumidores son devoradores de novedad. Entonces, inmediatamente cuando devoran la novedad, enseguida empiezan a exigir más novedad. Tú no tienes la capacidad de entregarle novedad constantemente. Entonces, tú sigues haciendo lo que sea y empiezan a escupirte de nuevo como un gran Godzilla que ya esto lo comí, ya lo quiero. Entonces son devoradores, las audiencias son devoradores de novedad y nosotros tenemos que estar presentando novedad constantemente, bien sea en el storytelling, o bien sea en la escenografía, o en la idea, o en el contenido, y eso es también agotador creativamente, porque estás pensando, y entonces te vas a ver lo que está pasando en el entorno y tienes muy fácil la tendencia de hacer lo que todo el mundo está haciendo. Y voy a hacer la analogía, John, de lo que acabamos como para que esta conversación sea también burda de coherente. Voy a hacer la analogía de lo que hemos hablado con lo que a nosotros nos ha venido pasando. Mientras te escuchaba hablar, decía, claro, pero es que esto es también lo que de alguna manera hemos estado viviendo nosotros en la plataforma de Vacílate Esto. Porque mira esto. Nosotros por un tiempo, y esto le pasa a cualquier creador de contenido, esto es parte del proceso, esto es parte de estar en las plataformas, o sea, esto es natural. Pero por un tiempo, por ejemplo, en nuestro caso, en una de las plataformas donde nosotros tenemos más audiencia, por algún tiempo nosotros teníamos un solo formato, que es el formato que nosotros llamamos short, los cortos. Entonces nosotros debatimos, contamos una historia tal, y es un video de 1 minuto. Que normalmente es un video que es un estilo distinto, porque es un video que cuenta una historia el uno al otro, pero que tiene una estructura guionizada. Exacto, totalmente guionizada. Hay un proceso, se hace todas las semanas. Tiene una estructura, hay una apertura que sorprende, un medio que desarrolla y un remate que pretende ser cómico. Exactamente, pretende. Pretende. Y yo me atrevo a decir que hasta la fecha de esos cortos, no sé cuántos, o sea, que hemos grabado. No sé, creo, sí, puede ser. Ponte, si sale uno diario aproximadamente, pero ponte que hemos grabado más de 500. Eso a nosotros, a la audiencia en algún momento, y aunque es un formato
que nosotros seguiremos y vamos a seguir haciendo, pero fue un momento que nos empezó a pasar que los números empiezan ¿sabes? Empezaron como a caer y de repente empiezan a retomar y luego empiezan a caer y empiezan a retomar. Y ahí también empezamos a proponer la idea porque probábamos algún contenido en específico y ese contenido no funcionaba y decía, no, mantengamos nuestro formato. Entonces, estás haciendo lo mismo y de repente surgen como nuevas ideas que no es un break, no es un descanso, no es que estamos dejando de hacer lo que hacemos, pero surgen ideas como esta, este viaje. Este viaje, de aquí sacamos una cantidad de experiencias nuevas, más allá de lo que hemos aprendido, más allá de lo que hemos grabado, sino yo aquí me llevo una cantidad de aprendizajes y experiencias que seguramente se van a terminar traduciendo en otros formatos o en otros cuentos y nuevamente eso enriquece ese burnout o ese agotamiento que nosotros o la audiencia o la plataforma podía sentir de lo que veníamos haciendo por, no sé, casi 3 años. Sí, y yo creo que nosotros tenemos la suerte que aunque sea el formato visualmente sea el mismo, todos los días lo que decimos es distinto. Todo. Entonces esa dinámica te hace ya crear una experiencia distinta el video de hoy al de ayer. Claro. Pero me hago reflexionar porque luego también tienes una comunidad de gente que le encanta lo que hacemos, ¿no? Entonces, y nos lo comenta y nos lo hace saber. Entonces tú dices, bueno, yo no puedo dejar de entregarle a esta gente este producto que me comprometí con ellos a entregárselo, por lo cual nos siguen, por lo cual interactúan con nosotros, le dan le gusta y todo. Entonces eso crea también la necesidad de que todos los días tiene que salir un video. Entonces, la creatividad abierta, no comercial, es distinta a la creatividad comercial. Claro. Porque la creatividad comercial tiene que cumplir un objetivo y un límite que no probablemente lo impones tú. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un libro de fotografías en Paria, me doy mi tiempo, lo hago cuando pueda. Si tardé 1 año o tardé 10 años, no hay problema. Pero si tenemos que hacer una campaña por una marca que tenemos que presentar el viernes, no es negociable. No es negociable. No depende de ti. Entonces, esa exigencia mental es más potente porque necesitas, a juro, encontrar la mejor solución posible para esa idea. Entonces, ahí metes algo que tiene la creatividad comercial, que no es un arte. Porque a mí me No, hay una separación muy clara. Sí, a mí me choca mucho los creativos publicitarios que se consideran artistas, ¿no? Sí. Pero que es la presión de la entrega a tiempo. Le puede pasar a una persona que se compromete en un libro en 1 año o a una persona que se compromete en una película en 2 años. O sea, puede pasar en muchos ámbitos, ¿no? Pero ahí te voy a tirar como a ver qué piensas de esto. Nosotros siempre hemos dicho que desde nuestra experiencia, que no es para nada ni pretende ser una verdad absoluta, siempre hemos dicho, cuando nos preguntan, mira, ¿qué tengo viendo lo que hacen, me gusta lo que ustedes hacen, qué debería hacer? Yo creo que consejos, primero que no es algo que nos gusta dar, Sí. pero lo que sí podemos hablar, y siempre lo decimos, es de las cosas que hemos aprendido, de las experiencias que hemos tenido. Y la única que nosotros encontramos en la que coincide con todas las personas que de alguna manera han logrado triunfar o tener cierto éxito en lo que ellos se propusieron, es la constancia. Sí. O sea, eso lo ves en llama lo que tú quieras. O sea, en creadores de contenido, músicos. La terquedad. Es la terquedad y hacer. Y eso nosotros lo hemos traducido en esa constancia que es hacer. Y ese hacer, de alguna manera tienes que ser consciente que es, de alguna manera, una clave que te puede ayudar a acercarte a esa meta que te estás trazando, pero tienes que ser consciente que ese hacer, te va a llegar un momento donde te vas a sentir en ese ciclo rutinario de no creatividad. Mira, y te pongo este ejemplo. Y te lo digo a ti porque para que la gente lo sepa, porque ya lo notan. John se ha quitado 15 kilos. Mira por qué pongo la analogía. Ajá. Cuando tú estás tú vas a cualquier nutricionista, mi querida Sandra, que yo la adoro y la amo, que me parece fantástica. Ella te dice, uno de los grandes retos que la gente realmente no logra superar cuando se propone perder peso de una manera importante es que llega un momento donde tú empiezas a perder peso constantemente, empiezas a pesar, y llega un momento donde el cuerpo te dice, paras, no va. Y hagas lo que hagas, comas lo que comas, hagas el ejercicio que hagas. Es el burnout creativo del cuerpo. Es el burnout creativo del cuerpo. El cuerpo dice no, y ahí es donde la mayoría de la gente se cae. Porque el cuerpo en ese momento está haciendo una cantidad de ajustes, que hagas lo que hagas, no va a perder peso. Y me dice, ese proceso puede durar, dependiendo de la anatomía de la persona,
te puede durar desde 3 semanas, a mí nunca se me olvida cuando Sandra me decía esto, a 2 meses. Me dice, el reto está o sea, mantente, sigue con tu objetivo claro, no alteres tus rutinas, puedes agregar cosas nuevas. Inclusive me decía, date el chance de comer, inclusive algunas cosas que te provoquen, pero luego retoma. Y en el momento en que el cuerpo empieza a soltar, ¡pum! Ahí acabas de decir es tener el objetivo claro. Tener el objetivo hiper claro y experimentar cosas nuevas no está mal. Y el objetivo claro también significa saber cuándo puede llegar el objetivo. O sea, por ejemplo, nosotros o cualquier persona no se puede poner un objetivo irracional en el corto plazo con poca producción. Porque eso, bueno, me explico, una persona que empieza a hacer un podcast no podría esperar al cuarto capítulo Totalmente. ser popular y que todo el mundo lo esté escuchando. Mínimo 100, dice Mr. Beast. Sí, entonces eso significa, Juan, que hay un proceso que tú tienes que trazar un objetivo que sea realista con la capacidad de la constancia que tengas. Y entonces tú tienes que luego rellenar todas esas casillitas de constancia. Te voy a poner un ejemplo particular. Yo trabajaba antes, durante mucho tiempo, en una compañía transnacional. Trabajé muchísimos años en ella, que la práctica común era hacer las reuniones estratégicas en lugares espectaculares como este. De hecho, una vez vinimos a Margarita, era una empresa global. Se hacían reuniones en Asia, se hacían reuniones en Norteamérica, en América del Sur, Sabroso. en todos los países, en Chile. Y era impresionante porque eran locaciones espectaculares, contextos espectaculares, y nos metíamos ahí 3 días a trabajar. Hubo un momento que después de mi vez, no sé, 30, yo le dije, pero ¿qué sentido tiene esto? Claro. Porque ¿qué sentido que tú estés trabajando en una ventana allí viendo esto acá? Y tú dices, no, pero es que te puede inspirar. Sí, pero yo lo que estoy viendo en la playa y lo que quiero es estar en la playa. Entonces, ojo con... Nosotros fuimos a Pucón, a Chile, Villarrica, un volcán nevado espectacular, un sitio espectacular. Y tuvimos 3 días metidos en un hotel y al día siguiente para tu casa, en la sala de reuniones. O sea, no viste nada, no viviste nada. Entonces tú terminas esto y decías, oye, qué chévere haber venido para acá, me encantó haber venido para acá, gracias por la experiencia, pero ¿por qué no planificamos un día de? Y tú dices, bueno, pero es que tú vienes para acá a trabajar. O sea, tú no vienes para acá Claro. a el día de. Y ahí hay un conflicto con lo que estamos diciendo. Sí. Hay un conflicto. Yo te llevo al lugar, le hacemos la experiencia brutal. Nos sentamos a trabajar la planificación anual del año que viene de manera maravillosa, financiera, nuevos productos, nuevas ideas, estructura. Sale maravilloso, pero ¿por qué me trajiste aquí a hacer esto? Claro, yo lo que me atrevería como a pensar de esa práctica, que no necesariamente es mala, es que probablemente hay que verla desde otro ángulo, porque seguramente esa práctica que muchas compañías hicieron por muchos años, eso se ha reducido a nivel... No, pero ahorita está volviendo. retomando otra vez. Sí, las reuniones globales con presenciales se están volviendo... Ya eso lo habían anulado en muchas grandes Post corporaciones. pandemia, sí, pero se está volviendo muy común porque algo que me dijo mi jefe en ese momento, el presidente de la compañía, el presidente regional, David Wiles, que le mando un beso gigante desde acá, que seguro no está viendo esto, me decía, John, yo tengo medido exactamente que después de estas reuniones vienen 3 meses de alta productividad y después empieza una caída de nuevo. Claro, claro. Y por eso él determinó que iba a hacer 4 reuniones al año, una trimestral. Claro, yo por eso yo creo que el impacto, porque esos son gastos enormes. Son gastos, sí, porque es movilizar 100 personas. Gastos enormes, tiene que estar extremadamente medido de que sí funciona. Probablemente, como todo, tiene su lado positivo y su lado negativo. En lo que estamos hablando, si yo fuera el CEO de una gran corporación y tuviera que hacer ese tipo de cosas, yo lo planificaría. Yo creo en esa práctica, porque, a ver, en ese tipo de compañías, especialmente el contacto humano, el conocer personas que generalmente tienen relaciones de manera partner de remota, Norteamérica, conocerlos, conversar, yo creo que de ahí viene mucho la productividad, es que está en la socialización, perdón, y en el networking que haces en esos días. Pero si tú me traes para acá, para Río Caribe, si tú me traes para Villa de Uva, o sea, trabajemos 2 días, el tercer día es parte del cronograma. La creatividad se estimula en el exterior, Juan. Pero eso, sí, o sea, yo creo que eso, además está extremadamente... Pero nuestras oficinas no son eso. No son eso. Las oficinas creativas no son eso. Y fíjate que por muchísimo tiempo, que eso es algo que ya está agotadísimo también, la gente hablaba, y también eso estuvo muy, muy validado, cuando en los años dorados de Google,
que fueron los primeros que mostraban estas oficinas, que eran, ¿sabes? Que rompían el formato de oficina tradicional, donde habían zonas para jugar, donde habían zonas de snacks libres, todo eso funcionó muy bien por un tiempo. Pero lo que realmente se sabe que funciona es, y no solamente el salir, es estar al aire libre. O sea, es no estar metido en un espacio cerrado. Es el salir eso tiene que ser tomado como trabajo. O sea, yo sí creo, y sorry que te interrumpa ahí, pero en estos días estábamos en la oficina y habían dos personas debatiendo no me acuerdo cuál era el país exacto, y de hecho esto lo hemos hablado también varias veces aquí, donde ya varios países han adoptado, después de muchos intentos, después de muchas pruebas, ¿cómo se llama? El itinerario de la jornada laboral de 4 días a la semana, ¿no? Y ellos estaban hablando, mira, ya estos países lo han adoptado, y mira cómo son productivos, y yo les contaba la campaña que habíamos hecho hace muchos años, ¿te acuerdas? Por un sábado más. Por un sábado más que hicimos hace muchos años, y yo reflexionaba sobre eso, y decía, y ahorita que lo conecto con lo que estamos hablando, dices, imagínate que la semana es que esto se está debatiendo a nivel mundial. Tú como compañía dices, bueno, yo no sé si es que yo no sé si el día viernes se lo deba dar, porque bueno, hay una cantidad de cosas que pasan ese día. Pero de repente ese último día de la semana es un día laboral, pero velo como un día laboral que no es el día laboral típico que conocemos. Es un día laboral y en estos momentos se me ocurren muchas cosas que no me atrevo a decirlas al aire porque no me quiero comprometer, pero donde empiezas a ver rutinas diferentes de trabajo, pero no necesariamente están asociadas a las rutinas que ya conoces y que haces de lunes a jueves. Sí. Porque eso puede de alguna manera generar otras dinámicas. Habilitar, lo que pasa es que tienes que vivir en un ecosistema que lo permita. No, y tienes que cambiar todo, John. Claro, muchas cosas lo que pasa es que nosotros cuadramos, por ejemplo, un día de oficina, sabiendo que el exterior es donde más genera ideas, y te vas al exterior a hacer el trabajo de oficina, varias personas van a tener reuniones, no van a poder ir, o sea, hay una cantidad de ecosistemas alrededor que te obligan a tener espacio presencial como nos exigen nuestras diferentes profesiones. Pero lo que sí pareciera ser, a ver, cada vez que tú haces una mesa de trabajo de pensamiento creativo, siempre se logran los objetivos dentro de la oficina. Entonces uno no puede decir que en la oficina no se te ocurren las ideas. Porque nosotros nos hemos sentado en 1000 mesas creativas y el de la oficina salió la idea. De estar sentado físicamente en la oficina. Pero probablemente la inspiración no vino de allí. La inspiración fue de algo que nos alimentamos hace 4 meses cuando estuve tal. Hace 7 meses que vi esto. Claro, entonces imagínate que tú tienes dinámicas incorporadas en tus rutinas de trabajo que alimentan más ese tipo de exposición. Bueno, Juan, yo creo que tal vez para cerrar, yo creo que no podemos hablar siempre de burnout creativo o de creatividad o de dónde vienen las ideas sin hablar de remix, ¿no? Porque eso, a ver, hay 2 cosas que yo quería como comentar para cerrar. Una, el sentimiento de culpa que yo sentí ayer, que yo soy un poquito workaholic, la verdad, con el compromiso del gasto que significa estar acá y no producir contenidos. Entonces, oye, ahí yo tengo que aprender a enfrentarme a la planificación. Si hay un día para esto que estimula, que sé que va a tener mejor rentabilidad el trabajo posterior y el anterior cuando planificas eso, me va a ayudar a entenderlo, porque yo sentía culpabilidad. Claro. Que estemos haciendo un gasto y no estuviéramos produciendo el contenido. Entonces es un sentimiento de culpa que no me ayuda porque paso mal ese momento de descansar. Totalmente. Y luego el remix, porque siento que hay mucha gente que entiende la readaptación o la inspiración de una idea como copia y deja pasar buenas ideas. Es decir, una copia es una copia, eso no sirve. Eso no es lo que estamos hablando. Es muy acá. fácil detectarla. Sí, pero una inspiración de una idea donde se transforma y se cambia y le aportas nuevas cosas, puede ser, y de hecho yo creo que es la única forma de creatividad real. ¿Por qué digo que es la única forma de creatividad? Porque hay que ser demasiado pretencioso. Para decir que yo lo que acabo de crear nunca es nadie único. lo ha pensado Pero y nunca existe, viene. Eso viene de algo que viste. Existe, totalmente. O sea, yo siempre pongo el caso de Tesla. La gente dice, no, la innovación de Tesla. ¿Cuál fue la innovación de Tesla? 4 cauchos, un volante. Ah, no, que le puso batería. Ah, eso fue el remix. Ha inspirado, güey. Ese fue el remix. Claro. El remix fue que le puso algo nuevo, innovadorcísimo. De algo que ya existía. Sí. No hay nada que no exista, que no se haya creado. No hay nada que no exista. Entonces, y si tú ves y si conoces profundamente a tu actor favorito, a tu director favorito, a tu músico favorito, él tiene una referencia de inspiración que probablemente algunas de sus canciones suenan como su inspiración
lo fue. 100% Entonces, de acuerdo. todo es un remix. 100% de acuerdo. Entonces, este episodio a nosotros nos sirvió para hacer un ejercicio mental para ahora decir, bueno, vamos a disfrutar las instalaciones de aquí. No, nos falta grabar dos cosas todavía, pero te voy a decir una cosa. Vamos a poner aquí, Juan, el link abajo No, de por favor. Everything is a Remix, que es el Sí. documental Véanlo, que siempre nos ayuda a argumentar esto. quien nos esta sigue de idea. hace tiempo sabe que ese es como nuestro Mantra. mantra de vida. Sí. Dígalo, mira, esto fue por todo, esto fue. Esto fue todo. Nosotros estamos hoy en las instalaciones de Playa de Uva. Agradecerle a Churrique, No, vale, no, y no me voy a agradecerle cansar de hacerlo. a Churri, a Cosmelina, por todas las atenciones, por dejarnos estar acá. Y si usted quiere venir a descansar, este es el lugar. No, este 100% es el lugar. Fíjate Ok. estas tomas, Ajá, una cosa, Juan. Nosotros pagamos todo. No estamos aquí como siempre, John. ay, Nos vamos al invitaron, hicimos un intercambio. intercambio. No. Si van a venir para acá, inclusive de la manera que vengan. Primero, John, Colaborar. las instalaciones que tiene, o sea, hay que venir, hay que conocerlas y hay que apoyar para que este lugar siga existiendo, siga existiendo. Esto fue todo. Yo soy John da Silva, @John Snacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @Juan Sofá en todas las redes y nos vemos en Vacílate Esto Podcast en el próximo episodio. Vámonos. Llévatelo.